a ser una bendición el que estén con nosotros, y la verdad, el venir a la casa del Señor siempre es venir con una expectativa de lo que Dios va a hablar a nuestro corazón. Aún yo mismo siempre considero que Dios me sorprende cuando pone una palabra en mi corazón, porque estoy convencido que la palabra que compartimos siempre en este lugar es palabra de Dios. Y cuando es palabra del Señor, tenemos que solamente escuchar la voz del Señor a través de las Escrituras y transmitirla al pueblo del Señor. Y de esa manera, Dios a través de su palabra podrá hacer lo que nosotros no podemos. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por eso la importancia de predicar la palabra del Señor, la importancia de poder compartir acerca del reino de los cielos. Y le voy a invitar esta mañana que me acompañe a reflexionar en este tema que he preparado, que he puesto por título: Cuando lo invisible se hace visible. Cuando lo invisible se hace visible. ¿Alguien de ustedes de mi generación recuerda una serie o un programa de televisión que se llamaba El Hombre Invisible? Muy bien. Bueno, a mí me gustaba mucho este programa, El Hombre Invisible, y era una persona que podía hacerse invisible y nadie lo podía ver, pero también podía ser visible en ciertos momentos. Así que hablar de lo invisible cuando se hace visible también es hablar acerca de nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios invisible, pero también se hace visible. Siempre en la historia de la humanidad, el Dios invisible se ha hecho visible. Lo que el hombre no puede ver, Dios ha permitido que lo podamos ver. Dice la Escritura que nadie ha visto a Dios. Es un Dios invisible, pero sí lo podemos ver a través de lo visible. Y hay muchas formas en las que podemos ver a Dios. Y una de las cosas que el ser humano siempre anheló desde los tiempos de Abraham, de Moisés, sobre todo Moisés, que quería ver a Dios, el deseo de ver a Dios para estar seguros de que Él en realidad es real, porque una de las situaciones que todo ser humano vivimos en alguna etapa de nuestra vida es pensar que Dios no es real, que Dios no existe. Pero déjeme decirle algo: el Dios invisible es real, sí existe. Y así como hay un Dios invisible, también hay un enemigo de Dios, alguien que está en contra de Dios, pero que también es invisible. Y de igual manera, así como Dios invisible se hace visible, Satanás invisible se hace visible. ¿Y por qué digo yo invisibles? Porque estoy hablando de espíritus. Dios es espíritu. Satanás también. Entonces estamos hablando de un terreno espiritual. El terreno espiritual no se ve, pero en el terreno físico podemos discernir lo espiritual. Y Dios, el Dios invisible, se reveló al mundo, se reveló al ser humano y se hizo visible a través de su Hijo Jesús. Usted recuerda el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Ya faltan algunos días para que llegue la Nochebuena, después la Navidad que celebramos, y nos recuerda el nacimiento de Jesús. Ese día fue el momento en que el Dios invisible se hizo visible. Juan 1:1 dice: porque el Verbo se hizo carne. Y ese Verbo habitaba con Dios y era Dios. Y en realidad ese Dios invisible se hizo carne para que pudiéramos verlo. Por eso cuando preguntaban acerca de cómo poder ver al Padre, a nuestro Señor Jesús, Jesús les dijo: tanto tiempo he estado con vosotros y aún no me conocen. Él les estaba diciendo: el que me ha visto a mí, estoy hablando de Jesús visible, ha visto al Padre, el Dios invisible. Y es una forma de poder hablar también de la fe. Jesús es el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Porque a través de la fe podemos ver a Dios. Dice la Escritura en Hebreos: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, de lo invisible. Y dije, invisible en el diccionario es
cuando un ser no es posible verlo. Eso es invisibilidad. Y el Dios invisible se hizo visible a través de Jesús. Y en este tiempo podemos seguir viendo al Dios invisible a través de la fe. El Dios invisible se hace visible en nuestra vida y en nuestras situaciones. Cuando clamamos a Él, Él viene y nos ayuda. No lo vemos, pero a través de la fe en nuestro Señor Jesús sabemos que ese Dios invisible nos va a ayudar. ¿Y cómo nos ayuda Dios? ¿Cómo puede ese Dios invisible ayudarnos? Y recuerdo ese programa del hombre invisible, cómo él, cuando quería ayudar a alguien, se hacía invisible y iba y ayudaba a las personas, y la persona no se daba cuenta que era ese hombre invisible quien le había ayudado. Pero él, a través de su invisibilidad, donde nadie lo podía ver, podía ayudar. Y así es nuestro Dios. Dios es un Dios invisible que nos ve, y cuando estamos pasando alguna necesidad, Él se hace visible. No literalmente, pero Él pone personas, usa personas para que nos puedan ayudar. Dios siempre va a usar a una persona para ayudarte. No viene Dios literalmente a extenderte y a la mano y ayudarte. Dios usa a una persona, y esa persona es la mano de Dios para ayudarte. Lo voy a explicar de esta manera. Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia, y la iglesia se conforma por todos los creyentes que hemos creído en Cristo Jesús en el mundo entero. Así que hay muchos, miles de miembros que forman el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, lo que vino Jesús a hacer al mundo fue a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a ayudar a la gente que estaba perdida, que estaba muerta, y vino a salvarla. A eso vino. Nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, cada miembro en particular, estamos para ayudar. ¿Y ayudar a quiénes? A los que están muertos en su pecado, a los que están perdidos, a los que el mundo no ama. Tenemos que mostrar el amor de Dios. Y cuando le damos de comer a una persona hambrienta, cuando le damos parte de nuestro vestido a alguien que no tiene ropa, que está desnudo, dice el Señor: por cuanto lo hiciste a uno de ellos, me lo hiciste a mí. Al ayudar, estamos permitiendo que Dios se manifieste en nosotros y podamos dar ayuda al que lo necesita. Pero escuche bien, cuando ayudamos a alguien es porque ya recibimos de Dios. Nadie puede dar algo si no ha recibido algo. Yo recibo y yo doy. Todo lo que vimos durante 8 semanas atrás acerca del dar y de recibir, no es otro propósito del que Dios nos quiere ayudar, nos quiere bendecir como parte de su iglesia, de su cuerpo, el cuerpo de Cristo, y poder ayudar a las personas que están perdidas, que están muriendo, o que están desamparadas, o que tienen necesidad de Dios. El ser humano no va a ver a Dios con sus ojos naturales, pero si aprende a ver a Dios con los ojos de la fe, va a ver a Dios de una manera sorprendente. Vaya conmigo a 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 17. Y teniendo como base esto que acabo de explicar acerca de lo invisible y lo visible del reino espiritual, que es real y que Dios ayuda, pero también tenemos que reconocer que aunque Dios es espíritu y nos ayuda, también hay un enemigo que es espíritu y que estorba para que la ayuda de Dios no llegue a nuestra vida. Siempre que Dios vaya a intervenir para ayudar usando una persona, también Satanás vendrá a estorbar para que esa ayuda no llegue a esa persona, y va a usar a Satanás. Y Satanás va a usar a sus espíritus que él tiene, a sus demonios. Lo malo es el bien de Dios contra el mal de Satanás. Existe el bien y existe el mal. Y dice la Escritura, hablando el apóstol Pablo a la iglesia que está en Tesalónica, diciendo lo siguiente. Él habla de una forma en la que no está presente con los miembros de la iglesia, y les dice: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, separados porque no los he visto, invisibilidad, no los puedo ver. Pero escuche bien cómo lo expresa él: pero de vista, no de corazón, porque los tenemos en el corazón. Tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros para verlos. Y yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, dice Pablo como testimonio, yo, Pablo, una y otra vez quise ir a verlos,
Pero Satanás, ¿qué dice? Nos estorbó. Estoy hablando de Pablo, un hombre natural, físico como usted y yo, que tuvo un encuentro con Jesús, que lo recibió en su corazón y que comenzó a vivir una nueva vida. ¿Una vida para qué? Para ser un hombre que pudiera reflejar a Dios, al Dios vivo, tanto al Padre como al Hijo. Y él predicaba acerca de Jesucristo, del reino de Dios. Y Pablo está diciendo a los miembros de esa iglesia que él deseaba mucho verlos y que aunque lo había intentado durante varias ocasiones, había alguien que estaba estorbando para que eso no sucediera. Porque sabía Satanás que cuando Pablo fuera a ver a los de Tesalónica y les compartiera de la palabra del Señor, Pablo iba a ser de bendición. Porque Pablo iba a llevar la palabra que los iba a edificar. Y claro, Satanás iba a oponer a que él predicase la palabra. Y siempre cuando alguien va a ser un instrumento de Dios para ayudar, Satanás va a venir a estorbar para que eso no suceda. Y va a poner un montón de obstáculos para que tú no cumplas el propósito de Dios, que es ayudar, que es bendecir. Y no eres tú el que va a hacer las cosas, es Dios a través de ti. Todo lo que hagamos para ayudar a alguien es porque Dios puso en nosotros el querer como el hacer de su buena voluntad. Y al final de cuentas, lo que hacemos, lo hacemos porque lo debemos de hacer. Somos siervos de Dios. Y si Dios nos dice que hagamos algo, tenemos que hacerlo y darle toda la honra y toda la gloria a Dios. Porque al final de cuentas, aunque nosotros somos los que lo hacemos, Dios es el que nos provee, el que pone el sentir y el que hace que queramos hacer su voluntad. A Él será siempre toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza cuando hacemos algún tipo de bien. Pero también menciona en Hechos 26:22. Así como Satanás estorba para que no podamos hacer lo que Dios nos llama, lo que Dios está esperando que hagamos para bendecir a alguien o ayudar a alguien, también Dios viene y nos ayuda cuando esos estorbos vienen. Cuando hay estorbos, no son permanentes. Pedir que tú seas un instrumento de Dios, eso no es algo permanente. Tú tienes que mantenerte firme y seguir perseverando. Dijo Pablo, 3 veces he intentado ir y Satanás nos ha estorbado. Pero si tú eres firme, la escritura dice, resiste al diablo y el diablo va a huir. Hay que resistir una. Si lo intentamos y no se da, otra vez lo intentamos. Si no se da y sigue habiendo oposición, hay que seguirlo haciendo. Porque sabemos que mayor es el que está con nosotros que el que se está oponiendo. Si nos dejamos por la oposición, entonces estamos dándole más fuerza a Satanás, al terreno de las tinieblas, que al terreno de lo espiritual en Dios, y al terreno de la luz. Y la Biblia dice que las tinieblas no prevalecerán sobre la luz. Usted y yo somos luz, somos hijos de la luz. Jesús es luz y Él habita en nosotros. Y tenemos que resplandecer. Independientemente de lo que vayamos a enfrentar, sabemos que Dios va con nosotros. Él nos va a ayudar. Pablo lo decía así en Filipenses 4:13. Todo lo puedo. Dígalo conmigo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no puedo solo, pero con la fuerza de Dios lo voy a lograr. Y Él dice lo siguiente en Hechos 26:22. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, ayuda de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Él está diciendo, yo sigo compartiendo acerca del reino del Señor, acerca de Jesucristo, y lo he seguido haciendo porque Dios me ha auxiliado, porque Dios me ha ayudado. Si no fuera por Dios, yo no pudiera seguir predicando ni hablando acerca de lo que Dios dice en los profetas y lo que Jesucristo vino a enseñar, y que tenemos el deber como parte del cuerpo de Cristo de predicar. Así que tenemos al Dios que ayuda y tenemos también al enemigo de Dios que estorba. Tenemos al Dios Espíritu que se manifiesta, que no lo vemos, pero que nos ayuda. Pero tenemos también al enemigo Espíritu, que no lo vemos, pero también se manifiesta. Y cuando se manifiesta el espíritu de las tinieblas, el espíritu del reino de las tinieblas, ¿qué tenemos que hacer? Reprenderlo. Tenemos autoridad en el nombre de Jesús para echar fuera demonios.
Satanás fue vencido en la cruz del Calvario, tenemos autoridad. Así que si Dios nos está llamando a hacer algo, hay que hacerlo. Dios nos va a usar, Dios nos va a ayudar, Dios va a respaldarnos. Y aunque veamos oposición, no dejemos, no cesemos de seguir haciendo lo bueno, que a su tiempo, dice la Escritura, vamos a segar, vamos a cosechar. Hermanos, Dios te quiere usar como un instrumento para ayudar a alguien. Hago un paréntesis. El viernes estuvimos aquí en el culto general y les mencioné que íbamos a orar por una persona que acaba de salir del hospital, y fuimos a orar por esa persona. Me acompañaron varios jóvenes y estuvimos ahí ministrando, y estando en ese lugar compartimos de la palabra del Señor, oramos por la persona, recibió a Jesucristo y ministramos sanidad. Y menciono esto porque Dios pone un sentir y Dios pone un querer para hacer la voluntad del Señor. Y pudimos ver la mano de Dios en la vida de esa persona que estaba esperando que oraran por él. Anhelaba que llegara ayuda para que oraran por él, y la ayuda llegó. Dios nos va a mover a que podamos hacer lo que las personas claman a Dios. Él clamó a Dios, pero Dios nos movió a nosotros para ir a orar y que Dios se glorificara en su vida. Dios quiere glorificarse a través de su iglesia en este tiempo. Vaya conmigo, si me acompaña, a Efesios capítulo 6, verso número 10. Los estorbos espirituales, esos estorbos invisibles que tienen que ver con el enemigo de Dios, que tienen que ver con el reino de las tinieblas, esos estorbos, hermanos, tenemos que aprender a enfrentarlos y a superarlos. Todos los cristianos, todos los creyentes que queramos hacer el bien, la voluntad de Dios, vamos a enfrentar estorbos, obstáculos, oposiciones. Pero Dios nos habla a través de Pablo en la carta que escribe a la iglesia a Éfeso, a la iglesia que está en Éfeso, y les dice lo siguiente, y lo hemos escuchado muchas veces, pero yo quisiera que lo analizaran muy bien esta mañana, cómo Pablo le dice a los efesios que tienen que vestirse con lo invisible. Está hablando de vestirse con cosas invisibles, no son cosas que se ven, porque lo que Dios provee es invisible. Dios nos da el poder de su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no se ve, pero se siente. El Espíritu Santo no se ve, pero es un poder de Dios que se manifiesta en los hijos de Dios. Dice la Escritura, y recibiréis poder. ¿A través de qué? Cuando venga el Espíritu Santo sobre vuestra vida. El Dios invisible manifestándose en lo visible con el poder de Dios. Ahora, muy interesante lo que dice el apóstol Pablo. Vaya conmigo, verso número 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice, vístete con toda la armadura de Dios. ¿Alguien ha visto la armadura de Dios? No se ve. Más adelante, si leemos, vamos a encontrar cómo es esa armadura, y empieza a mencionar cada elemento de esa armadura y lo que es, y estamos hablando de lo espiritual. La espada del Espíritu, el yelmo de la salvación, la coraza, los zapatos del evangelio. O sea, está hablando del Dios invisible manifestándose en un ser visible, pero que las personas van a ver que Dios está con nosotros y que estamos armados con toda la armadura de Dios y estamos peleando una batalla todos los días contra aquel que se levanta contra la voluntad de Dios, contra lo que Dios quiere que hagamos como iglesia. Y cuando eso sucede, nos tenemos que armar, nos tenemos que vestir. Esto no quiere decir que usted se tiene que andar con la armadura todos los días. No, en el momento que tiene que enfrentar a una situación así, usted tiene que aprender a vestirse de esa armadura y entonces pelear la buena batalla. Decía Pablo, he peleado la buena batalla, porque él peleaba. Y estoy hablando de un terreno espiritual, no estoy hablando de lo físico. Aunque se manifieste en lo físico, la vestidura espiritual es importante. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra toda acechanza del enemigo. ¿Cómo podemos resistir al enemigo? Vistiéndonos con toda la armadura. Resiste al diablo y huirá. Tú vas a estar firme. Pero ¿cómo vas a resistir al diablo? Con toda la armadura de Dios. Pero sigue diciendo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Huestes
espirituales. Gobernadores ¿de dónde? De las tinieblas, terreno del enemigo de Dios, de las tinieblas, espíritus malos que van a estar acechando y peleando contra nosotros, y tenemos que estar armados de toda la armadura de Dios. Así que el enemigo va a venir a estorbarnos, pero nosotros tenemos la ayuda de Dios. Él nos arma, nos equipa. Imagínense cuando David iba a enfrentar a Goliat, ahí podemos ver cómo Saúl confiaba en lo visible, David confiaba en lo invisible, en lo que no se veía. Saúl confiaba en lo que él veía. Veía un gigante llamado Goliat que nadie lo había vencido, y sabía que para poder enfrentarlo, Saúl decía: hay que ir bien armado y llevar un buen ejército para vencerlo. David ve y dice: ¿y ese? ¿Quién se cree que insulta al ejército de Dios? ¿Cómo está eso? Es que nadie se atreve a enfrentarlo, porque todos veían que lo que tenían como equipo de armamento para enfrentar a ese gigante no era suficiente para vencerlo, porque muchos habían peleado contra él y nadie había vencido a Goliat. Y David dijo: bueno, ¿y qué sucederá si alguien lo vence? Si lo vences, vas a tener un lugar de honor, hasta te puedes casar con la hija del rey. Y David dijo: es así, yo me encargo de él. Ay, por favor, si tú eres un pastor de ovejas, yo me encargo de él. Y va con Saúl y le dice, y cayó muerto. Le cortó la cabeza, como él dijo. Y todo el mundo se sorprendió. Déjame decirte algo: cuando tú te das cuenta que Dios está contigo, no hay gigante delante de ti que pueda estar de pie. Dile al que está a tu lado: hoy es el día en que Dios quiere que con lo invisible venzas a tu gigante. Goliat era un gigante visible, pero hay un gigante invisible que se llama Satanás, y que también viene y estorba y no permite que el pueblo de Dios siga avanzando. Él siempre va a estar estorbando. Tenemos que enfrentar a ese gigante todos los días de nuestra vida. Él no descansa. Él está actuando todos los días para detener el propósito de Dios a través de su iglesia. Dice la Escritura, hablando del terreno espiritual: sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El terreno espiritual es real, hermanos. Andamos en lo físico, pero déjenme decirle algo, hermanos: no podemos seguir andando en lo físico si queremos ver la manifestación del Dios invisible en nuestra vida. Lo físico es lo que se ve, lo espiritual es lo que no se ve. Ahí le va. La Escritura dice que andemos en el espíritu, no en la carne. La carne se ve, el espíritu no se ve. Entonces tenemos que buscar las cosas espirituales. Es la forma de la armadura de Dios en nuestra vida. Hay que andar en el espíritu, es enfrentando en el terreno espiritual las batallas de todos los días. Todos los días Dios nos va a dar la victoria, pero tienes que enfrentar. Y la primera batalla que enfrentas es contigo mismo, contra tu naturaleza carnal. Después, la segunda batalla que enfrentas es contra los seres humanos que se oponen a toda persona que busque a Dios y que son instrumentos de Satanás para estorbarnos. Insisto, así como Dios usa personas para ayudarnos, Satanás usa personas para estorbarnos. Y lo tercero es directamente el ataque de Satanás. No pienses que Satanás va a venir a atacarte inmediatamente. Él usa primero todos los medios que están a su alcance para estorbar. Pero cuando tú te levantas y te mantienes firme a pesar de todo ataque, al final de cuentas Satanás, él no resiste a un hombre, a una mujer de Dios que confía en el Dios invisible y que aprende a estar firme ante toda acechanza del enemigo. Si tú le resistes, el diablo huye. Si no le resistes, el diablo sigue insistiendo y sigue moliéndote la cabeza con pensamientos que te hacen sentir que no puedes ser feliz, que no puedes salir adelante en la vida y que vas a morir. Y lo más tremendo, el enemigo llega a veces a enfermarte
porque está moliéndote con pensamientos que vienen a hacer que tú no tengas esa confianza en el Dios invisible y empieces a confiar en lo visible, y entonces eso provoca enfermedades. Y ahorita vamos a entrar más adelante acerca de cómo Él ataca con la enfermedad. Hay espíritus de enfermedad. Estoy enfermo, pastor. Hay que saber si ese espíritu de enfermedad viene de parte del enemigo para hacerlo sufrir, afligirlo, o Dios está permitiendo que el enemigo use esa enfermedad con un propósito para la gloria de su nombre. Hay esas dos circunstancias. Si Dios permite esa enfermedad va a ser sanada. Esa enfermedad va a glorificar el nombre del Señor. Si Satanás trae esa enfermedad, hermano, te vas a morir si no recibes a Jesús en tu corazón y clamas a Él para que te sane. Dios cargó en Él toda enfermedad, toda dolencia. Y si tú estás enfermo y en realidad tú clamas a Dios, esa enfermedad será echada fuera de tu vida cuando Jesús entra a tu corazón. Y ninguna enfermedad como las que hubo en Egipto nos alcanzarán a nosotros, porque estamos hablando de un terreno espiritual. Vaya conmigo, por favor, a Colosenses capítulo 1, verso 12. Pablo a la iglesia de Colosas les dice con gran gozo y con gran alegría que hay que darle gracias al Padre. Y estamos hablando del Padre que tiene hijos del reino, pero también hay otro Padre que tiene hijos del reino de las tinieblas. Así como hay un reino de los cielos, hay un reino de las tinieblas. Aquí hay un rey, acá hay otro rey. Y él habla del Padre del reino de los cielos, del reino de la luz. Y dice ahí: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual, escuche bien, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿A cuál reino? Al reino de la luz. A través de Jesús, Él nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz, una luz admirable. Y nos trajo para que ya no andemos en las obras de las tinieblas, sino que andemos en las obras de la luz. Cuando hablo de que Él nos sacó de las tinieblas, nos sacó de la muerte. Y nos trajo a la luz, nos trajo a la vida. Él nos dio vida. Él nos hizo que tuviéramos vida cuando estábamos muertos. Pero sigue diciendo: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es, habla de Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible. Cuando lo invisible se hace visible. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él. Así que el que en realidad tiene poder sobre todo lo creado es nuestro Dios. Satanás está sujeto a Dios. Satanás no puede, el diablo, el enemigo, lo que hace que la maldad venga y te afecte en este mundo, porque él es el príncipe de este mundo, él no puede influir en tu vida cuando Dios está contigo. Dice la Escritura que los que estamos en Cristo estamos escondidos en Él. Y el diablo, ¿qué dice? No le puede tocar. No tengas miedo, el diablo no puede tocarte, te amedrenta, ladra, pero no muerde. Si lo enfrentas, huye. A veces el miedo provoca que nos paralicemos, pero hay que ser valientes, no tener miedo y no paralizarnos cuando sabemos que tenemos que actuar. No estamos en un tiempo en el que vamos a permitir que el reino de las tinieblas siga dominando y siga afectando, primero, nuestra vida, segundo, nuestra familia, tercero, la iglesia, y cuarto, al mundo entero. Tenemos que pelear, hermanos. Y estoy hablando de un terreno espiritual. Tenemos que aprender a conocer al Dios invisible que se hace visible. Por eso el título del sermón: cuando lo invisible se hace visible. Y cuando hablo de
del Señor Jesús como el que es la imagen del Dios invisible, estoy hablando de que si Él es la imagen del Dios invisible y vive en nuestro corazón, nosotros tenemos ahora que reflejar al Dios invisible. Pablo dijo, ya no vivo yo. El que representa al Dios invisible, que es Jesús, vive en mí. Y todo lo que yo vivo ahora en esta naturaleza carnal, física, visible, ahora lo voy a vivir en la naturaleza espiritual de Cristo Jesús. Visible, pero invisible a la vez. Porque aunque Él fue visible, nunca dejó de ser Dios. Él era Dios. Dejó todo, pero era el Hijo de Dios. Seguía siendo Dios, pero Él se hizo carne para que viéramos nosotros que sí es posible ver al Dios invisible a través de los ojos de la fe. Creer que Dios nos puede sacar adelante. Dios quiere ayudarte y bendecirte. Yo no sé por lo que tú pudieras estar pasando o estés pasando, pudieras pasar, pero Dios quiere ayudarte y siempre Dios va a ayudarte a través de personas. Yo conocí el evangelio gracias a una persona. Yo he visto personas que han sido sanadas porque Dios ha usado una persona. Yo he visto personas que han sido alimentadas porque Dios ha usado una persona. Pero no es la persona, es Dios. Dios usa personas para bendecir, pero también he visto personas que han sido humilladas, que han sido dañadas. Y Dios, aunque Él cuida de su pueblo, cuida de su iglesia, muchas veces Satanás aprovecha circunstancias para que seamos afligidos. Jesús dijo, mientras que estemos en el mundo tendremos aflicciones. O sea, no estamos exentos, pero en las aflicciones tenemos la ayuda de Dios. Y Él viene y ataca a sus hijos, al pueblo de Dios. Satanás viene y daña a aquello que hable o esté de acuerdo con Dios. Y en ese momento, cuando causa daño, está usando a personas que hablan mal de uno, que lo acusan, que buscan la manera de robarle, de quitarle las cosas que Dios le ha bendecido. Y al final de cuentas, aunque son personas que nos hacen un daño, Satanás está detrás para causarnos aflicción. Y mientras que estemos en el mundo, la aflicción estará latente. Pero ¿cómo podemos echar fuera esa aflicción? Clamando a Dios. Clama el justo y Jehová le oye y lo libra de todas sus aflicciones. Yo no sé cuántas cosas hayan levantado el enemigo contra ti, o el reino de las tinieblas contra ti, o contra tu familia, o contra la iglesia, pero Dios está contigo. Y aunque el enemigo levante todo eso, Dios levantará bandera en alto para que tú puedas vencer todo eso. No te desesperes. Es que estoy pasando por esta escasez. Tú tienes al Dios que todo lo puede y te provee, el Dios proveedor. Es que estoy pasando por enfermedad. Tú tienes al Dios sanador. Es que estoy pasando por soledad. Tú tienes al Dios que te ama, que está contigo, que no te dejará, que no te desamparará. Y lo que tú le puedas decir a Dios que estás viviendo y que te causa preocupación o tristeza o aflicción, hay un Dios que te lo puede dar, pero tienes que creer en ese Dios invisible para que se haga visible en tus circunstancias de vida. Vaya conmigo, por favor, a Nehemías, capítulo 2. En el libro de Nehemías vemos toda una historia. Muchos saben la historia de Nehemías, cómo Jerusalén es quemada, destruida, y Nehemías, el vino delante de él, tomó el vino y lo servía al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, Nehemías nunca había estado triste en la presencia del rey Artajerjes, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. El rey le dijo: tú estás quebrantado de corazón. Se te nota en el semblante que estás triste. Algo te pasa y no es normal que tú andes así. Y dice que él temió en gran manera porque el mismo rey se estaba dando cuenta lo que estaba sucediendo dentro de él, cómo estaba siendo afligido. Y entonces dice que él le dijo al rey, verso número 3: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? A él le podía ver a Jerusalén desierta.
que el enemigo vino y destruyó la ciudad de Jerusalén. Y no era tanto destruir la ciudad, era quitarle todo a aquellos que glorificaban el reino de Dios, aquellos que proclamaban a Jehová de los ejércitos como Dios. Y Jerusalén, con sus muros, fue destruida. Y él estaba triste porque se acordaba de cómo ahí se invocaba el nombre del Señor, se buscaba el rostro del Señor, y ahora estaba desierta. La gente había huido, había unos cuantos ahí entre las ruinas de la ciudad de Jerusalén. Y entonces dice la escritura, me dijo el rey, verso 4, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. El rey Artajerjes le dice, ¿qué cosa pides? Pero él no le dijo al rey inmediatamente lo que quería. Él oró al Dios de los cielos. Cuando necesitamos algo para restaurar, para reconstruir, para levantar, no es con nuestras fuerzas, es con la ayuda de Dios. No es con la confianza en los hombres, que ellos nos van a ayudar a levantar. Es Dios quien nos va a ayudar a levantar, a restaurar, a salir adelante de cualquier circunstancia. Y él lo primero que hizo, oré a Dios. Antes de pedir cualquier cosa, yo le oré a mi Dios. Señor, tú estás poniendo a esta persona para que me ayude. Eres tú, yo sé. Pero tú pusiste al rey para que me ayude. Está bien. Yo no estoy escuchando al rey Artajerjes, estoy escuchándote a ti. ¿Qué pides? Oré al Padre y empezó a pedir. Cuando tú pides al Padre, es como si escribieras una carta de peticiones. Escríbeme lo que tú quieres, como la carta para el que trae los regalos en Navidad, según esto. Escribe la cartita al Santo de Claus, y el Santo de Claus te trae los regalos. ¿El Santo de Claus le trae los regalos o quién se los trae? El Padre. Papá es el que trae los regalos. Pero no se dan cuenta los niños que no es papá. Pero hacen una cartita y creen que esa cartita, lo que están poniendo, se los va a conceder. Y él, Nehemías, empezó a hacer cartas. Aquel en quien había puesto su confianza. Y dice la escritura, cuando él oró al Padre, le dijo al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, o sea, para que me vayan ahí abriendo el camino, que no tenga oposición, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo he de estar. Y dice, y me lo concedió el rey Artajerjes. ¿Fue a quien él le da la gloria o a quién más? Y me lo concedió el rey gracias a la benéfica mano de mi Dios sobre mí. El Dios de lo invisible en la vida de Nehemías. ¿Tú quieres restaurar algo en tu vida? Necesitas creer como Nehemías en ese Dios. Tú no puedes restaurar, escucha bien, tú no puedes restaurar nada en lo exterior que se ve cuando no restauras en tu interior que no se ve. Lo invisible se va a reflejar en lo visible. Y entre más tú restaures y reedifiques, más Dios se va a manifestar en lo visible. Y tú sabrás que es Dios, no eres tú. No es lo que tú estás haciendo. Es Dios quien está obrando a través de ti para que esa gloria se le dé a Él. Dice la escritura que entonces, después de hacer todas las cartas, y ya él fue a ese lugar con sus cartas, verso número 10, él iba muy contento, pero oyéndolo Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo.
Dios empezó a ayudar a Nehemías y usó a una persona, Artajerjes. Pero apenas él estaba recibiendo la ayuda, ya estaba una oposición de Sanballat y de Tobías. Y era una oposición, dice ahí, en extremo. Cuando Dios empieza a ayudarte, el enemigo usará personas para estorbarte. Dios usa personas para ayudarte, Dios usa personas para estorbarte. Eso ha existido en toda la historia de la humanidad. Dios sigue usando personas hasta el día de hoy, instrumentos de Dios, instrumentos de honra para ayudar, para edificar, para reedificar, para restaurar. Pero también sigue el enemigo usando personas para derribar, para destruir, para dañar, para lastimar. Satanás no quiere que se levanten los hijos de Dios. Satanás no quiere que resplandezca la luz. Por eso las tinieblas, él viene y trata de abrumarnos con las tinieblas, no ver luz al final del camino. Pero al final, siempre que confiamos en Dios, veremos la luz del Señor, que nos dice lo mejor, como dijo un profeta que vino hace mucho tiempo, lo mejor está por venir. Y no es que lo profetice, es porque Dios dice que la gloria que viene será mayor que la que tenemos ahora. Y eso vendrá porque Dios lo dice en su palabra. Y si nos mantenemos firmes, veremos la gloria del Señor. Así que Nehemías pudo ir, y usted sabe la historia, tuvo ánimo, reconstruyó, y todo el pueblo, aunque venían los enemigos a amedrentarlos, ellos se mantuvieron con la espada allí, también con la palabra del Señor, y no permitieron nunca que los enemigos volvieran a derribar, a destruir, a amedrentar a la ciudad de Jerusalén o al pueblo de Israel. Tenemos que ser valientes. Y dice que lo hicieron por familias. Se organizaron. A ver, familia Plasencia, ustedes se van a encargar de esto. Familia Sánchez, ustedes se van a encargar de esto. Familia Ortiz, ustedes se van a encargar de esto. Familia Rodríguez se van a encargar de esto. Familia Flores se van a encargar de esto. Cada familia puso manos a la obra. Muchos estaban cansados porque acarreaban los escombros y estaban cansados y debilitados, pero ellos se fortalecían en el Señor para seguir trabajando, para restaurar, para reedificar lo que un día ellos vieron, pero que fue derribado, destruido por el enemigo. Hay personas que están derribadas. Dios nos llama para levantarlas. Hay personas que espiritualmente han sido destruidas y Dios quiere que nos dolamos, lloremos como lo hizo Nehemías, quebranto de corazón, y hagamos algo para reedificar, para restaurar esas vidas que para ellos es imposible, pero para nosotros, con la ayuda de Dios, es posible. Amén. Vaya conmigo, por favor, rápidamente, si me acompaña, a Hechos capítulo 5, verso número 1. Habla de dos personajes que en su momento se dejaron estorbar por Satanás. Yo te voy a pedir algo: no te dejes estorbar por Satanás. Satanás va a usar personas. Satanás va a usar personas, y puede usar a la persona que está más cerca de ti para estorbarte. Puede ser tu esposa, te puede estorbar tu esposa. Puede ser tu esposo, te puede estorbar tu esposo. Pueden ser tus hijos te pueden estorbar. ¿Pero cómo? Son mi familia. Jesús dijo que aún los primeros que se van a oponer van a ser los de tu propia familia. No te sorprendas. Pero de que va a haber estorbo, para que tú no te hagas o te levantes o te estés firme para hacer lo que Dios te llamó, lo va a haber. Ananías y Zafira, ellos permitieron que Satanás influyera en ellos para que lo que ellos iban a hacer de corazón, Satanás estorbara y ya no lo hicieran de corazón, y como consecuencia vino muerte. ¿A qué vino Satanás? ¿A qué vino el enemigo de Dios? A traer muerte. Él vino a robar, matar y destruir. Dice la Escritura
Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad. Sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Verso número 3. A ver, ¿sí 3? Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Está hablando de un terreno espiritual. Satanás es espíritu malo, Espíritu Santo bueno. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeres del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se quedaba contigo? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Tú decidías? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Por qué dejaste que esto se anidara en tu corazón? Porque escuchaste la influencia de lo que va en contra de Dios y decidiste hacer lo malo, en lugar de escuchar la influencia de lo que va o de lo que viene de Dios para hacer lo bueno. Y ahí el problema estuvo en el corazón. Satanás no puede hacer nada si tú no quieres. Satanás no tiene poder sobre tu vida si tú no quieres. Si tú le dices no, eso se llama resistir. Si tú le lees la palabra del Señor, eso se llama resistir. Y Satanás huye y no hace nada. Jesús le dijo no en el desierto, lo resistió en el desierto y no pudo influir en él y se fue. Si tú dices no, Satanás no puede contigo. Si tú cedes terreno, Satanás te va a destruir. No va a tener compasión. Pero aunque te deje casi medio muerto, tirado en el suelo o tirado en el suelo, si tú clamas a Dios. Job lo decía de esta manera después de que Satanás lo atacó por todos lados. Le pegó por su trabajo, por sus hijos, por su esposa, por su familia. Le pegó por todos lados, por su salud. Y Satanás, cuando vio todos esos ataques, aún en el suelo decía: yo sé que mi Redentor vive. No lo veo, pero sé que vive. Y aún del polvo de la tierra me va a levantar. Dios puede levantar a cualquier persona que pueda sentirse arruinada o que sienta que su familia o su casa está en ruinas. Dios levanta, Dios restaura. Y aunque no veas las cosas, tú tienes que creer que Dios lo va a hacer. No estamos firmes porque no creamos, estamos firmes porque esperamos el día glorioso de la manifestación del Dios invisible para restaurar y para reedificar. Dice la Escritura que entonces le dice Pedro: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Y cuando escuchó esto, dice que él cayó y expiró. ¿Qué fue lo que mató a Ananías y a Zafira? La influencia de Satanás para que pecaran y para que hicieran lo que sabían que Dios no había puesto en su corazón. Dios había puesto en el corazón de ellos el vender eso y darlo para la obra del Señor, y no lo hicieron. ¿Está conmigo? Satanás viene y usa personas para influir en tu vida. ¿Quién le dijo a Ananías y Zafira que pusieran eso y retuvieran parte de lo vendido? Vaya conmigo, por favor, voy a terminar. Colosenses capítulo 2, verso número 13. Jesús nos dio vida a pesar de estar muertos en el pecado. Y a vosotros, estando muertos en pecados, dice el apóstol Pablo, estábamos muertos en el pecado o en los pecados, y en la circuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados.
Y declara lo siguiente: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿dónde? En la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente. Así que todo lo que te acusaba, todo lo que era contrario contra ti, dice la Escritura que Jesús mismo fue y agarró ese escrito y lo rompió, anuló esa acta. Y no solamente eso, dice la Escritura que triunfó sobre todo eso en la cruz. Dios te perdona independientemente de aquellas cosas que tú has hecho en el pasado o que haces en el presente o que pudieras hacer en el futuro. Dios, si tú te acercas a Él reconociendo tu condición, Dios te perdona y te saca de la muerte del pecado a la vida. Si sigues en tu pecado, estás muerto. Estás muerto. Si mantienes firme tu convicción en Cristo Jesús, tienes vida. Y tenemos que aprender, hermanos, a levantarnos aún de la misma muerte. Satanás pensó que había vencido a Jesús. Cuando Él murió, el reino de las tinieblas empezó a hacer una algarabía y una fiesta, pero les duró poco, es temporal. Porque Dios levantó a Jesús de la muerte y hizo que Él venciera, exhibiera públicamente a Satanás y triunfara sobre él en la cruz. Dios levantó a Jesús para que le diera la victoria. Dios te puede levantar a ti. Dios te va a levantar a ti y te va a dar la victoria. Cantamos ese hermoso canto: victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz, la victoria Él ya no la dio. Solamente tenemos que mantenernos firmes en la convicción, en la fe de la palabra de nuestro Señor. Dice la Escritura en Hechos 8:26 que hubo un hombre, un etíope de Candace, que él iba en su carruaje, iba leyendo las Escrituras, pero no las entendía. Él iba leyendo el libro de Isaías, y cuando él iba en su carruaje, Felipe estaba en otro lugar predicando del reino del Señor, y había un avivamiento, había un fervor, muchos estaban convirtiendo al evangelio, y veía él cómo la respuesta de Dios y el respaldo de Dios estaba con él en las multitudes. Y de repente Dios, a través del Espíritu, le habla a Felipe y le dice: Felipe, vete al sur, levántate y vete al sur, deja aquí esto, vete al sur. Y él obedeció y fue, y cuando iba en el camino se encontró con un hombre etíope que iba en su carruaje leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu le dice: Felipe, acércate al carruaje. Y se acercó al carruaje, y al ver al etíope leer, le dijo: ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo quieres que entienda si no tengo quien me enseñe? Era un hombre que iba a adorar a la ciudad. Era un hombre que tenía temor de Dios, pero no comprendía las Escrituras. Y Dios usa a Felipe para que esa persona pueda ser bendecida, pueda ser ayudada y pueda alcanzar la salvación. Dice la Escritura que cuando le dice: no tengo quien me enseñe, le dice que se suba al carruaje, y entonces Felipe le empieza a enseñar. Vaya conmigo, dice la Escritura, verso número 29. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate junto a este carro. Y acudiendo Felipe lo oyó que leía el profeta Isaías, y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Verso número bueno, ya mencioné que leía el profeta. Verso 32. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los trasquiladores, y no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Verso 34. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién se dice el profeta esto, de sí mismo o de alguna escritura. De sí mismo, perdón, o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó desde esta escritura y le anunció el evangelio de Jesús. Una persona reflejando al Dios invisible
Y desde ese día ese hombre no solamente creyó, sino dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si tú crees de todo corazón, puedes hacerlo. ¿Qué se requiere para vencer a aquello que se opone? Creer en Dios de todo corazón. Y la ayuda de Dios prevalecerá para salvación, para restauración, para sanidad, para provisión. En este caso vino la salvación para este eunuco. Y yo estoy seguro que fue un instrumento de Dios posteriormente para llevar el mensaje a otro tipo de personas. Voy a concluir porque son las 11:50. ¿Me dan 10 minutos todavía? Ok, 10 minutos, lo prometo. Vaya conmigo, por favor, a Mateo capítulo 13, verso 19. Dios usa a las personas para ayudar y consolar. El Dios invisible se refleja en las personas, aunque hay personas que también el enemigo de Dios usa para estorbar esa bendición de Dios para las personas. En Mateo capítulo 13, verso 19, usted va a encontrar la parábola del sembrador. Es una parábola que el Señor menciona. Dice la Escritura, verso 19: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, como este eunuco, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Siempre que se siembra la palabra del Señor, hay una oposición. ¿Viene quién? El malo, el que se opone, el enemigo. Y dice: arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Por eso, con todo respeto para muchas personas que a veces dicen: arrebato, arrebata las bendiciones, arrebata. Con Dios no tienes que arrebatar nada, Dios ya te las dio. Solamente tienes que recibirlas. Josué dijo: Dios ya nos entregó la ciudad de Canaán, vayamos y poseámosla. Ya nos la entregó. Las promesas de Dios ya nos las dio. Solamente tenemos que creerlas. Aquí no hay que arrebatarle nada a Dios. Al que hay que arrebatarle es al enemigo. A él hay que quitarle lo que nos robó. A él hay que quitarle, pero no ir y decir: en el nombre del Señor, Satanás. No. La fe, el simple hecho de que tú creas que lo que un día el enemigo te quitó, Dios promete que te lo devolverá al 100 por 1, o simplemente, como en la vida de Job, te dará el doble y mucho mejor si tú aprendes a esperar en Dios. Pero en el mismo capítulo de Mateo 13, verso 24, hay otra parábola similar que tiene que ver con el trigo y la cizaña. Dice la Escritura: y le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Un buen hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres que vayamos y les arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega, o en el tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esta parábola la dio Jesús. Vaya al versículo 36. Y él explica esta parábola. Es una explicación para los discípulos. Y concluyo con esto. Mateo 13, 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Como que les quedó la intriga. Explícanos. Y mire muy bien, escuche muy bien. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla, ¿quién es? El Hijo del Hombre. ¿Quién siembra la buena semilla? Jesús, el Hijo de Dios. El campo es el mundo.
La buena semilla son los hijos del reino. ¿Cuántos de aquí somos buena semilla? El sembrador es Jesús. ¿A quién usa? A las personas. Las semillas. ¿Quiénes son las semillas? Nosotros. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. Hijos del diablo, hijos de Dios. Luz, tinieblas. Preguntaban al Señor como diciendo: ¿no sembraste buena semilla? ¿Que acaso esas personas que estaban en la iglesia no eran buena semilla? ¿Por qué hay cizaña? ¿Por qué hay cizaña? Y a veces preguntan por qué dentro de la iglesia hay personas que se dejan influenciar por lo bueno y otras por lo malo. Y hay personas problemáticas y hay por personas pacificadoras. Y las dos están ahí. Entonces, pero son cristianos todos. ¿Por qué en ese campo hay cizaña? ¿No sembraste buena semilla? El Señor, siempre que siembra, siembra buena semilla. La semilla mala no la sembró Dios. ¿Quién la sembró? La cizaña se opone a todo lo que pudiera dar fruto que glorifique a Dios. Vamos y la arrancamos. El Señor le dijo: no, dejen que crezcan juntas. ¿Sabe que Dios usa la cizaña para que tu fe crezca y para ver si en verdad te mantienes firme? Déjenlas, porque en el tiempo de la siega los ángeles vendrán y todo lo que ha sido piedra de tropiezo, todo lo que ha sido cizaña, será tomado y será echado al horno de fuego. Verso 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán ¿en dónde? En el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Tú puedes ser un instrumento de Dios. Dios quiere usar a la iglesia y quiere ayudar a muchas personas que están perdidas. Y quiere usarte así como Nehemías fue usado para reconstruir, para restaurar. Quiere usarte así como en este caso Felipe ayudó a este eunuco. Quiere usarte para que tú puedas ser un instrumento de Dios para sanar. Hubo una mujer que estaba encorvada por 18 años y Jesús, al verla, la tocó y la sanó. Y se molestaron, se oponían a que ella fuera sanada. Y él dijo: ¿cómo es posible que esta mujer que fue atada por 18 años por Satanás, que tenía un espíritu de enfermedad, no sea desatada? Hermanos, tú y yo tenemos autoridad para atar y desatar. ¿Por qué no decirle al Señor esta mañana: Señor, heme aquí, yo quiero ser un instrumento tuyo, quiero ser buena semilla, quiero que tú me uses para desatar a las personas que están enfermas, para que sean libres de la enfermedad? Quiero que me uses para desatar a los que están cautivos por el pecado y que sean libres del pecado, de la muerte, y sean salvos, tengan vida. Señor, quiero que tú me uses. Es verdad, yo he sufrido, Señor, también mucha oposición, pero aquí estoy, sigo firme y nada me va a detener de seguir haciendo lo que tú me pides. Pero aún a pesar de mis aflicciones, yo quiero que me uses. Quiero que uses mi vida
para poder sanar, restaurar, reedificar. Quiero que te glorifiques a través de lo invisible en mi vida visible. El viernes que fuimos a ese hogar que mencioné que visitamos, yo pude ver a Dios. Veía el rostro del joven y yo veía su rostro con esperanza al vernos llegar. Pero también veía a todos los que estábamos ahí y los veía como buenas semillas que salieron a sembrar. Saliendo de aquí de la iglesia nos fuimos a sembrar la palabra de Dios y declaramos sanidad. Tú puedes ser usado por Dios. Eres buena semilla. Dile al que está a tu lado: tú eres buena semilla. Dejémonos usar por el Señor, que nos siembre en el campo que Él quiera. A veces nos va a llevar a lugares que nunca pensamos, pero Dios quiere que ahí sembremos la palabra. La semilla se va a sembrar en el campo que Dios quiere. Él es el sembrador, no donde nosotros queremos. Y si Dios siembra la semilla, Él va a dar el fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Yo lo creo. Y Dios quiere bendecirte. Dios quiere ayudarte. Ha habido un estorbo, pero al final de cuentas hay un Dios que te va a ayudar. Ese estorbo es temporal, no es para siempre. Vendrá la bendición de Dios. Y lo que tú has anhelado y has esperado va a suceder. Y podrás ver con tus ojos la restauración, la reedificación, la sanidad, la provisión, el perdón de pecados y sobre todo la promesa de Dios, el Espíritu Santo, lo invisible llenando esto visible para poderlo reflejar a Él con poder. Quisieras esta mañana recibir lo invisible de Dios para que se haga visible y decirle: Señor, úsame. Pero Dios no te puede usar si tú no le dices: Señor, aquí está mi corazón, lléname con tu presencia, lléname con tu Espíritu Santo, quiero que me uses. Es cierto, tenemos necesidades, pero hoy la necesidad más apremiante es que lo invisible se haga visible dentro de nosotros y que podamos dar a conocer a ese Dios. Que así como Jesús fue la imagen visible del Dios invisible, ahora la iglesia, tú y yo, seamos la imagen visible de ese Dios invisible. Ponte de pie esta mañana y te voy a invitar a que tengas un tiempo de altar en este lugar. Aquí está el Dios invisible y te está diciendo: hijo, hija, tú eres mi semilla, yo te quiero usar. Ven, aquí están mis manos en este altar. Ven y pon tu semilla en mis manos para yo usarla. La semilla no se va a quedar allí en la banca. Él quiere tomar la semilla en sus manos y Él está en este altar con los brazos abiertos esperándote. Yo te invito a que vengas y le digas: aquí está mi vida, mi semilla, te pertenece, es tuya. Él es el que da semilla para sembrar. Tú no puedes dar nada de lo que no tienes. Hoy Dios te está dando la oportunidad de ser un instrumento de vida, de restauración, de sanidad, de salvación. Ven y dile al Señor: aquí estoy. Y si sientes que hay algo que Dios necesita perdonar, Él es el que nos perdona de todos nuestros pecados. Él es el que nos limpia, Él es el que nos purifica. Si tú quieres ser limpio, Él te hace limpio esta mañana y te dice: yo quiero que tú seas limpio también. Y te va a limpiar. Padre, esta mañana, Señor, yo te doy gracias porque tú estás aquí entre nosotros.